Basque Culinary Centerreko bigarren mailako ikasleentzat egun berezia da gaurkoa. Azken hilabetetan landu dutena erakusteko aukera izango dute. Hungry for Science zientziari eskainitako bi egunek osatzen dute. Bigarren mailako ikasleek produktu eta zerbitzuak garatu dituzte taldeka eta azoka batean bildu dituzte. Cada grupo ha desarrollado un producto o servicio que presentan en un stand en esta feria. En el segundo semestre desarrollarán la viabilidad de esos proyectos. Fundamentalmente tienen tres aspectos por los que se les valora: la originalidad del producto o proyecto que hacen, la capacidad de marketing que tienen, cómo lo venden, cómo lo montan, cómo lo expresan, y la relación que tiene con las asignaturas del semestre. Por último, valoramos también la sostenibilidad del proyecto, aunque eso se haga más en profundidad en el segundo semestre. Ensalada bat egiten dezunen garaien, zuk alina egiten dezu, eta alinatzen danen potxa egiten da ensalada. Orduan guk sortu dugu gatzezko mezkla bat, eta zuk botatzen dezunen, egun bat edo gehiago iraun daike alinauta ensalada horrek. Hemos creado una serie de envoltorios biodegradables para usar en deportistas, para que los puedan usar y tirar en cualquier sitio, en cualquier momento, de manera que no contribuyan a que el medio se ensucie. Aparte, aquí tenemos unas cuantas barritas de un papel de fécula de patata, que también son biodegradables y que se pueden degustar aquí mismo. La idea es introducir un snack hecho de insectos en el mercado estadounidense y europeo, que por cultura son muy reacios a comer cualquier tipo de insecto, sobre todo si es entero. Entonces hemos adaptado elaboraciones propias de la cultura, en este caso española, con ingredientes de diferentes gusanos o hormigas o cualquier otro. Nuestra idea es hacer una tortilla industrial, pues como la que te haría tu madre o tu abuela, ¿no? Al final lo que hacemos es autopasteurizamos las tortillas por una temperatura debajo de la de cuajado del huevo, el sabor auténtico a tortilla, pero que puedes tenerlo 15 días en la nevera. Bueno, pues es una bebida energética 100% natural a base de café, té, y es para tener ese plus de energía y mantener la energía durante todo el día. Bueno, guk indou lata bat konserba nahi zaten normalien, baina latak goten di hotzak, orduen guk pentsauzak jartia azpixen poltza bat kalana eta beste bat urana. Eta hori nahazterako nintzen dagoena da reakzio exotermiko bat, generetan dau 91,6 kilo julio, eta horrek nintzen dagoen energia horrekin nintzen dagoena da berotu lata barruen dagoen dana. Berez dago bidatuta, jendia faten dana mendira, izmi dagoena eskursiño bat olan, ez duteko bere eta perotza, eta baia dauko salidia, jende militarra, eta olan, izmi dagoena ja salida batzuk luzia hauak eta olan. Tenemos las gominolas de jamón con interior de mermelada de tomate y sal de jamón, unos caramelos tipo sugus de pimientos del piquillo asados y los caramelos de tipo tofe de queso idiazábal con nueces. Teníamos que buscar una idea para el proyecto, a todos nos encantan los dulces, queremos hacer algo distinto, que no estuviera dentro del mercado normal y así surgió.